pero de la arquitectura divina. Sabemos que Dios es el gran arquitecto, ¿verdad? Es el arquitecto de la creación, es el arquitecto de nuestras vidas, es el arquitecto de la salvación. Se desprende de Dios muchas obras de arquitectura. Quisiera hablar en esta mañana sobre sus planes y planos como arquitecto basados en la protección divina, en la providencia de Dios constante en nuestras vidas, en cómo Él sienta las bases, los cimientos y los pilares para que podamos tener confianza y seguridad de que Dios es un Dios protector y en su providencia provee constantemente, dándonos una fortaleza en la vida. Dice Juan, el Evangelio, en el capítulo 17, el versículo 12, primera parte, está orando el Señor Jesús al Padre. Y dice en ese texto, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Fijaros que en esta oración de Jesús podemos apreciar ya lo mucho que debemos los cristianos a la gracia protectora de Dios. Jesús dice guardó, brindó su protección a los suyos durante todo ese ministerio terrenal. A los que me diste, yo los guardé, yo los protegí. Y ninguno de ellos se perdió. Y Jesús cumplió fielmente, ¿no?, con el encargo que recibió de su Padre Celestial. Y de este encargo precisamente nos habla el mismo Jesús también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, 39, cuando nos dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día final. Se ha cumplido también lo que Jesús dijo en Juan capítulo 10 y el versículo 27 al 28, cuando recordáis que dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Qué inmensa protección, ¿no? Es la que nos brinda constantemente Dios, no solo en el Padre, también en el Hijo y en el Espíritu Santo, como iremos viendo. Jesús sabe que en breve abandonará la tierra y su ministerio con ese grupo de hombres y mujeres que le siguen. Sabe que tiene que volver al Padre, a la gloria de donde descendió. La pregunta es, ¿y qué pasará ahora? ¿Se dispersará el pequeño rebaño? ¿Se irá cada uno de los discípulos por su propio camino? ¿Negarán la fe? ¿Sucumbirán a los ataques de Satanás, el príncipe de este mundo? Y la verdad es que para poder evitar todo esto, Jesús entrega a los suyos al cuidado del Padre Celestial. Ya tiene los planes para realizar esa protección. Y es que Jesús sabe muy bien que necesitamos protección. Y sin la protección de Dios estamos totalmente desvalidos, desamparados. Sabe muy bien nuestra condición, sabe muy bien nuestra naturaleza. Y por eso sabe que necesitamos protección, que no podemos caminar solos, que no podemos ir en solitario, que no podemos confiar en nuestras propias fuerzas
que no podemos descansar en nuestros propios recursos, porque estos siempre son impotentes y son limitados, y nos hacen fallar cuando en ellos confiamos, y sentimos que cuando en ellos confiamos muchas veces nos hundimos, y entonces reconocemos nuestra vulnerabilidad y nuestra fragilidad, y clamamos a Dios para que nos eche el salvavidas, para que nos mantenga a flote, para que podamos remontar la situación. Y es que para vivir como cristianos en este mundo necesitamos de la protección divina. Jesús lo sabía perfectamente. Si nuestra conversión, queridos, en su día fue un milagro de Dios, porque cada conversión es un milagro de Dios. Es la fuerza sobrenatural del Espíritu Santo que obra en nuestros corazones y realmente hace lo que sabemos que nosotros jamás podríamos hacer por nosotros mismos, porque estamos alejados de Dios, enemistados con Dios, separados de Dios en nuestros pecados. Sin embargo, Dios sí sabe que necesitamos de esa protección y acude constantemente con sus recursos para que nos podamos sentir confiados. Necesitamos, como decíamos, saber también que no solamente nuestra conversión un día fue un milagro del Señor en nuestras vidas, que transformó nuestros corazones, sino que además nuestra protección y nuestra perseverancia en la fe cada día sigue siendo un milagro de la providencia divina, un milagro de Dios, porque es Él el que actúa en cada uno de nosotros para que podamos llegar al final, para que podamos alcanzar la meta. Si no fuera así, jamás podríamos llegar donde Él quiere que lleguemos. Por eso necesitamos de su providencia y de su protección, porque estamos viviendo cada día en un terreno enemigo y vivimos en un terreno hostil. Ya sabéis que dice la palabra que el diablo es el señor de este mundo. Ya sabéis que la palabra de Dios nos dice constantemente que el diablo es el que gobierna este mundo, un mundo sin Dios. Y por lo tanto está controlado y dominado bajo el maligno. Estamos totalmente esclavizados y sometidos a la maldad de aquel que un día también se apartó de Dios, siendo un ángel de luz, convirtiéndose en un ángel de las tinieblas. Y nos sucumbió a través de su tentación a todos también en las tinieblas. Y nos movemos constantemente en un terreno hostil en referencia a nuestra vida y también para Dios. Lógicamente, muchos hijos de Dios precisamente se olvidan de esta verdad. Y cuando nos olvidamos de esta verdad en la que estamos y transitamos mientras estamos aquí, la verdad es que eso solo nos puede llevar a un fracaso espiritual. Cuando no somos conscientes de esto, lamentablemente hay caídas, lamentablemente hay hundimiento y nos deterioramos en cuanto a nuestra relación con Dios. Porque eso es precisamente lo que quiere Satanás, deteriorar siempre la relación que un cristiano tiene con su Dios. Ese es su objetivo principal, esa es su misión, ese es su máximo logro. Echar a perder a aquellos que confían en Dios. Lógicamente, nuestra alma está acechada tras cada esquina, porque tras cada esquina dice la palabra que está Satanás como león rugiente, buscando a quien despedazar, a quien devorar, a quien apartar
de Dios. Mirad, muchos soldados a lo largo de las diferentes guerras cayeron muertos en las batallas o prisioneros. ¿Sabéis por qué? Porque a veces olvidaron que estaban en terreno enemigo y se distrajeron y se confiaron y abandonaron sus armas y dejaron sus armaduras. ¿Recordáis la historia de Gedeón? ¿Con quién fue Gedeón a luchar al final? Con sus 300. Porque aunque salió con miles, muchos, cuando llegaron a beber agua, se lanzaron porque tenían sed y abandonaron sus armas. Y entonces estos no estaban preparados para realmente la lucha espiritual. Esto sucede constantemente muchas veces entre los cristianos, entre los hijos de Dios, que nos confiamos, que no recordamos que estamos en un terreno hostil y que nos movemos en un mundo en tinieblas y que lógicamente, aunque somos hijos de la luz, constantemente dejamos mucho que desear porque el enemigo nos acecha y nos tienta y nos hace caer. El Señor prepara una arquitectura, no solo aquella armadura extraordinaria, ¿no?, de la que nos habla Pablo en Efesios, de la que debemos de revestirnos para poder combatir con eficacia y victoria en medio de las batallas de la vida, sino que precisamente construye unas bases y unos pilares muy importantes. Es una locura muchas veces pensar que nosotros nos bastamos con nuestra suficiencia. Es una inconsciencia, es una necedad por nuestra parte, porque necesitamos constantemente a cada hora y cada día que Dios nos guarde. Necesitamos en todo momento que Dios nos proteja y necesitamos constantemente la providencia de Dios para que realmente podamos avanzar y llegar a la meta que Él quiere y espera de cada uno de nosotros. No caigamos en el peligro, en ese peligro de ignorar la verdad sobre nosotros mismos. Engañoso es el corazón, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos engañamos a nosotros mismos y realmente caemos? Porque nos creemos autosuficientes, porque nos creemos que nos conocemos mejor que nadie. Y no es así muchas veces. La verdad es que esto es lamentable. A veces caemos porque ignoramos el peligro o desafiamos el peligro inconscientemente. Y entonces, lógicamente, nos va mal. Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 7 y 18, lo dice muy bien. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Es consciente de su naturaleza y de su condición. Y por eso nosotros tenemos que ser también conscientes de quiénes somos. Porque aunque Cristo nos ha rescatado y nos ha salvado, somos pecadores. Y por eso no podemos bajar la guardia. Por eso debemos recordar aquella palabra también, ay de aquel que se crea firme, no vaya a caer, o mire, no caiga. Queridos, aunque incluso fijaros lo que os digo, el diablo no acechara, la verdad es que tendríamos suficientes problemas con el mal que mora en cada uno de nosotros. Y ese mal es el que hace necesario que dependamos totalmente de la gracia de Dios. Hace necesaria esa arquitectura de la protección de Dios en cada uno de nosotros. Solo por lo tanto, el que se conoce a sí mismo es el que puede acudir en oración a Dios y decirle, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque mientras creamos que podemos hacer algo por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios recursos, mientras creamos que por nosotros mismos somos más que suficientes,
no encontraremos la gracia de Dios protectora y estaremos perdidos. Necesitamos la protección de Dios. Ningún cristiano debe pensar que se basta a sí mismo y que es autosuficiente. Quien crea esto tiene un serio problema, un profundo problema, porque el diablo es un perfecto conocedor de la condición humana. Conoce nuestros puntos débiles, conoce nuestros puntos frágiles, conoce a la perfección cómo y cuándo atacarnos. No lo subestimemos. Necesitamos la protección de Dios. ¿Cuántas, dolorosas pérdidas se han registrado en el pueblo de Dios? ¿Cuántas bajas se han producido en las iglesias? Ahí tenemos a un personaje llamado Demas, colaborador del apóstol Pablo. ¿Y qué pasó? Dice el texto que abandonó a Pablo porque amaba más el mundo que a Cristo. ¿Amamos nosotros más al mundo que a Cristo? ¿Puede llegar un día en que abandonemos al Señor? Necesitamos el poder del Señor para que esto no suceda. Ahí tenemos a Ananías y Safira, que llegaron a ser miembros de la iglesia de Jerusalén, pero como sabéis tuvieron un final horrible. Ahí tenemos la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, cuando en el capítulo 11, versículos del 30 al 33, nos habla de una serie también de hombres y mujeres que, habiendo sido salvos, acabaron muy mal aquí sus días. Ahí tenemos también en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1:19, cuando dice: conserva la fe y mantén limpia la conciencia, pues por descuidarla algunos naufragaron de la fe. Le dice Pablo a Timoteo. Debemos saber que cuando fuimos convertidos, reorientamos nuestra vida rumbo a Cristo. Esa es la conversión. Reorientamos nuestra vida, hicimos un giro perfecto. Dejamos atrás el mundo para andar con Jesús. Ese es un milagro que solo Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero es cierto también, que reorientamos nuestro rumbo. ¿Y qué? Y todo va a ser dulce, amable, precioso, sin problemas, sin sufrimiento. No, ¿verdad? La Biblia no te garantiza eso en ningún momento. Por lo tanto, hay que saber que aunque hemos reorientado el rumbo hacia Cristo, también es verdad que hay corrientes en el mar y esas corrientes arrastran a muchas naves. Esas corrientes arrastran a muchas personas que intentan apartarlas del mundo. Cada persona con la que nos relacionamos ejerce una influencia sobre nosotros. Y cabría preguntarnos, ¿con qué personas nos relacionamos? ¿Cuántas veces los padres a los hijos recordamos, que nos decían: escoge bien los amigos, fíjate con quién te relacionas, no cojas malas amistades, no vayas con este que no te conviene? ¿No es así? Y se sigue repitiendo ese consejo a los hijos. Este es el consejo también de Dios para con sus hijos. Ten cuidado con quién te relacionas, ten cuidado con quién andas. Acabarás mal como también él va por mal camino. Y precisamente esto lo toma el Señor como un asunto personal. ¿Por qué? Porque en Cristo somos posesión de Dios. Porque en Cristo somos propiedad de Dios. Y es entonces cuando Dios forja una arquitectura para realmente protegernos y para brindarnos la posibilidad
de recibir recursos que nosotros no tenemos, de capacitarnos a través del Espíritu de manera que nosotros jamás podríamos llegar a tener la posibilidad de estar capacitados. ¿Por qué? Porque el asunto personal de Dios para con nosotros es que lleguemos a la meta final. Este es el propósito del Padre para con sus hijos. Y Pablo lo expresa muy bien cuando a los Filipenses capítulo 1:6 dice: mirad, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en vosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Y fijaros que también luego en Juan, en el Evangelio, capítulo 17:11, volvemos a escuchar cuando Dios ora al Padre y le dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Mirad, si Jesús guardó a la perfección a todos los que el Padre le confió, ¿cómo no va a poder el Padre hacerlo con los suyos, con los que dio a Cristo? ¿Acaso es el Padre menos poderoso, menos cuidadoso y menos amante que Jesús? No, pues es Dios como lo es Cristo, y es el mismo. Y aún precisamente, fijaros que dice que el Padre vela por sus ovejas, y sus ovejas le oyen. Dice Jesús: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Y aún dirá más, fijaros también cuando en el Evangelio de Lucas Jesús dice: mirad, aún todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. El Señor nos tiene en pleno conocimiento ante su presencia. Qué gracia más grande, ¿no? Es admirable sabernos que estamos guardados por Dios. Para un nacido en Cristo, esta verdad es de más valor que todo el oro del mundo. Esto tiene un valor incalculable. Y es que la garantía de nuestra protección la constituye también la obra del Hijo, Jesucristo. Pues ya sabéis que Él pagó un elevado precio por nuestra salvación. No fuimos redimidos, ¿verdad? Ni por plata, ni por oro, ni por piedras preciosas. ¿Por qué fuimos redimidos? Por la preciosa sangre de Jesucristo. Y eso tiene un valor incalculable. Cuando nosotros compramos, ¿verdad?, un objeto de gran precio, que lo consideramos de gran valor, ¿qué hacemos? Normalmente procuramos guardarlo bien, conservarlo bien. Nos ha costado mucho. Hemos pagado un alto precio. Y haremos lo que sea para que no se eche a perder y para que realmente se mantenga valioso y precioso. Bueno, eso mismo, ¿no? Eso mismo es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. Porque a los ojos del Señor, aunque injustos y pecadores, somos de gran valor. Somos de gran precio. Y Cristo estuvo dispuesto a pagar para comprarnos con su propia sangre. ¿Valoramos esto? ¿Consideramos que tenemos una salvación que debemos de cuidar con temor y temblor? ¿Consideramos que tenemos una salvación que debemos de poner siempre en las manos de Dios para que no se eche a perder? ¿Consideramos que de verdad el Señor ha pagado por nosotros un gran precio y no va a permitir que su posesión se malogre? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es tan importante. Él nos cuida. Tanto es así
que después de Jesús cuidar en su vida a ese grupo que había llamado y formado, lo ponía ahora en el cuidado de las manos del Padre, para que siguiera al Padre cuidándonos y no nos estropeáramos. Qué consuelo más grande, ¿no? El poder tener y saber que nuestra protección no está en nuestras manos, sino en las manos horadadas de Cristo en la cruz. Y qué poderosa protección la de aquel que tuvo poder para resucitar de entre los muertos y darnos poder para vencer a la muerte. No solamente Cristo nos puso en sus manos, es que Cristo intercede constantemente al lado del trono de la gracia. Está a la diestra del Padre. La epístola a los Hebreos precisamente nos dice que este único y gran sumo sacerdote, que es Cristo, dice, está viviendo siempre para interceder por vosotros. Hebreos 7:25. Y queridos, cuánto bien, ¿no? Cuánto bien se desprende hacia nosotros el saber que tenemos un Señor que conoce nuestras necesidades y nuestros problemas, que conoce nuestras circunstancias, que conoce todas nuestras debilidades y nuestras limitaciones, y que Él obra de manera en cada uno de nosotros para que nos mantengamos en el camino que Él quiere en su voluntad para con nosotros. El Señor es el que nos guarda de todo mal y es el que nos saca con bien de las situaciones que a veces Satanás pone a nuestro alrededor. Por eso tenemos un precioso himno que vamos a cantar luego y que compuso Martín Lutero. En su segunda estrofa dice: nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Es decir, si confiamos con nuestro valor estamos perdidos, no somos nada. Dice, mas por nosotros luchará de Dios el escogido. ¿Y quién es ese escogido? ¿Quién es de Dios el escogido? Es Cristo Jesús. Es el que venció en la cruz. Es el Señor y el Salvador. Y siendo el solo Dios, dice, Él triunfa siempre en la batalla. Esa es nuestra protección. Es la protección de Dios sobre nuestras vidas. Es el arquitecto que nos mantiene con una estructura firme para que no se derribe ese templo que es morada del Espíritu Santo. Cuánta alegría, ¿no? Y consuelo produce en nuestro corazón y en nuestra mente el poder saber que tenemos un Señor semejante, al que tanto le importa nuestra protección y tanto hace por ella todos los días de nuestra vida. Mirad, no solamente el Padre y no solamente el Hijo, sino también el Espíritu Santo es destacable en esta característica de arquitecto y de trabajar en nosotros constantemente para darnos fortaleza. El Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo en Efesios, por el cual fuimos sellados por el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza y gloria de Dios. Esto es así. Por eso nadie nos podrá arrebatar de las manos de Dios. Y finalmente concluimos con esta última ecuación, ¿no? Una ecuación importante que debemos de tener presente en nuestras vidas. Hay que decir que Dios Trino, que se esfuerza constantemente en protegernos y en guardarnos, nosotros entonces, si tiene tal interés, deberíamos también tener nosotros el interés de dejarnos proteger y dejarnos cuidar por Él, dejarnos hacer por Él, porque nunca nuestra protección será tan fuerte ni completa como cuando mantenemos una comunidad
una comunión trinitaria con Dios. La comunión con Dios del creyente y de la Iglesia con su Dios, ese Dios trino, es realmente la garantía y la fortaleza que nos permite disfrutar de esa providencia y de esa protección de Dios. El Dios que ha manifestado, por lo tanto, su poder en la creación y en la preservación del mundo, y el que ha impuesto por sus leyes buenas a las estrellas y a los planetas su curso, y el que dijo desde el caos y desde la oscuridad sea la luz, y empezó a imponer el orden, es el Dios suficiente para poder ocuparse de todos nosotros, que en realidad somos insignificantes criaturas. Pero esto es lo que nos hace verle a Dios como el admirable, el asombroso, y llegar a Él con ese espíritu de alabanza y de adoración como venimos al culto. Porque siendo Él tan grande, se quiere ocupar de ti y de mí, que somos tan pequeños. Su omnipotencia se une a nuestra impotencia, estableciéndose un pacto invencible. Su impotencia más nuestra impotencia es igual al pacto invencible. Un pacto establecido por la sangre de Cristo en la cruz, que nos hace también a nosotros, por lo tanto, triunfantes y victoriosos, en medio de circunstancias y de situaciones que nosotros no sabríamos salir, ni sabríamos gestionar. Esa es la ecuación. Pues por lo tanto, que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque hasta aquí nos has sostenido con tu mano fiel. Gracias por cuidar de tu iglesia. Gracias por ser refugio en medio de las pruebas y provisión en todo tiempo. Al salir, Señor, de este lugar, guarda nuestras vidas, nuestras familias y nuestros caminos bajo tu protección. Fortalece, Señor, a tu pueblo. Manténnos unidos en amor y en perseverar. Y permite que nunca falte tu gracia, tu paz y tu dirección sobre cada uno de nosotros. Que tu providencia nos acompañe cada día de nuestra vida y que donde quiera que vayamos, Señor, podamos reflejar la luz de Cristo. En el nombre de Él. Amén. Vamos a pasar a este